Estamos en Jueces, por favor, estamos en Jueces. Jueces capítulo 1. Y recuerde que estamos estudiando el libro de Jueces, versículo por versículo. El libro de Jueces se trata del tiempo de la historia del pueblo de Israel cuando Josué acaba de morir. Y ahora el pueblo de Israel está sin líder espiritual. La Biblia nos enseña que comienza bien el pueblo, pero pronto se separa de los caminos de Dios. Y el libro de Jueces en realidad nos enseña el dolor que pasa a un cristiano cuando nos alejamos del liderazgo de Dios. El libro de Jueces lo hemos titulado Cuando no hay rey, cuando Dios no reina sobre nuestra vida, nosotros nos metemos en graves problemas. Note lo que dice el versículo 21 una vez más. Dice la Biblia: mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Dios deseaba que Israel viviera en una tierra llena de paz, de bendición, donde fluía la leche y miel. Desde Egipto Dios los sacó con la promesa de llevarlos a una tierra donde vivirían en victoria. Pero el pueblo de Israel cometió un error, el error de no obedecer a Dios. Esto lo dejó a Israel, en lugar de vivir en paz, lo llevó a un lugar lleno de dolor. Y terminó viviendo con las naciones que vivían en esta tierra de Canaán. Y ellos se convirtieron en su tropiezo, los llevaron a la idolatría y últimamente los llevaron a la esclavitud. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en la iglesia, aprendiendo de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que el día de hoy nuestros ojos espirituales sean abiertos. Nos ayude, Señor, a poder ver que tú conoces el futuro más que nosotros, que tú ves las cosas que nosotros no vemos, y que todos los mandamientos que tú pones en tu palabra son para que nosotros podamos vivir en victoria. Te pedimos humildad el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ver los errores que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta los pecados que estamos dejando vivos en nuestra vida, para que nosotros, Señor, no tengamos que pasar por el dolor, no tengamos que pasar por la esclavitud, y podamos vivir una vida en victoria. Te pido que nos ayudes esta noche, todo eso te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la lección esta noche es El error en la conquista. La semana pasada hablamos de la conquista de Caleb y vimos cómo Dios tiene la victoria preparada para aquellos que la desean, aquellos que pelean y aquellos que piden. El día de hoy vamos a continuar con la conquista, pero en estos versículos Dios nos muestra el error que cometió el pueblo de Israel en la conquista. Todos cometemos errores en la vida. No existe ninguna persona en esta vida que pase por sus años que Dios nos da y no cometamos errores. Pero hay errores pequeños y hay errores graves que nos lastiman por el resto de nuestra vida. El error que el pueblo de Israel cometió le causó mucho dolor. Y por toda la historia de Israel tuvieron que pagar por este error. Hay errores que cuestan poco y hay errores que cuestan por generaciones. Es por eso que usted y yo debemos de aprender que Dios siempre sabe más que nosotros, que nosotros podemos confiar en Dios, y que cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, es ahí donde encontramos al dolor. El error de Israel no fue un error de batalla, no fue un error de recursos, fue un error que para nosotros suena muy simple, pero cometemos constantemente. Y este fue el error de la obediencia. Israel no obedeció.
Dios le había mandado al pueblo de Israel que saliera de la tierra de Egipto para la tierra prometida, para que llegando ellos a la tierra prometida, ellos pudieran vivir una vida llena de paz, de bendición, de victoria. Dios ya los había sacado de la esclavitud, no para ser los esclavos de otra nación, sino para vivir en libertad, en verdadera libertad. Pero para esto el mandamiento era que conquistaran la tierra prometida y que destruyeran a todas las naciones que estaban ahí dentro. El mandamiento de Dios no venía desde un corazón de odio por esas naciones, pero de un corazón de amor por su pueblo, para que su pueblo no se convirtiera una vez más en esclavo y no tuviera el mismo dolor que tuvo en la tierra de Egipto. Después de la muerte de Josué, las tribus continúan la conquista, pero cometen el error de no expulsar a las otras naciones. En realidad, en lugar de expulsarlas, lo que ellos dijeron fue: vamos a convivir con ellos. Empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a seguir sus costumbres, y sin darse cuenta, se convirtieron como uno de ellos. Esto es lo que pasa cuando Dios nos manda a eliminar algo a nosotros en nuestra vida y nosotros simplemente negamos hacerlo. Dios le dice: eso no debe estar en tu corazón, ese orgullo no debe estar ahí, esa amistad no debe estar ahí, esa relación no debe estar ahí, eso está mal. Lo sentimos en el corazón, lo vemos en la palabra de Dios. Pero cuando rehusamos obedecer a Dios o cuando obedecemos parcialmente, es ahí donde conocemos el dolor. Quiero preguntarle a usted esta noche: ¿qué le ha mandado Dios eliminar en su vida que usted rehúsa? ¿Qué es eso que le está manteniendo a usted esclavo? ¿Cuál es ese pecado que le está obstruyendo a usted de rendir en verdad su vida a Dios? Porque eso que usted está manteniendo vivo es lo que después le va a causar dolor. Número 1, escriba ahí: el error de la conquista. El error de la conquista incompleta. En el libro de Jueces continúa relatándonos cómo el pueblo de Israel comenzó a conquistar las naciones. Note lo que dice el versículo 16: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo, que habitaba en la tierra de Jerusalén, no lo arrojaron. Los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. El pueblo de Israel tomó la ciudad de las palmeras, si usted recuerda, la conoce como el nombre de Jericó. Caleb tomó Hebrón, que era el lugar donde estaban los hijos de Anac, gigantes en ese tiempo. La Biblia nos enseña cómo Judá y el pueblo de Israel empiezan a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y al principio Dios les estaba dando victoria tras victoria. Comenzaron a tener la victoria, comenzaron a crecer. Pero llegó un momento donde el pueblo de Israel dijo: ya no queremos conquistar. Conquistaron a los de las montañas, donde estaba cómodo, pero a los de los llanos, dice la Biblia, ya no los pudieron conquistar. ¿Por qué? Porque a Dios se le acabó el poder. No. El Dios de las montañas es el Dios de los valles también. Pero el problema con la conquista no era el poder de Dios, sino la desobediencia del pueblo de Israel. Ellos ya habían propuesto en su corazón que no iban a sacar a todas las naciones que estaban en la tierra prometida. Ellos ya habían pensado en su mente: nosotros vamos a vivir con ellos, no los vamos a arrojar. Por eso, una y otra vez usted va a encontrar esta frase: no los arrojaron. ¿Por qué? El pueblo de Israel decidió
No tenemos que arrojarlos. No los expulsó. Usted va a escuchar una y otra vez en el libro de Jueces. No los arrojó, no los echó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía un problema de poder de Dios, tenía un problema de obediencia a Dios. El poder de Dios siempre se manifiesta cuando nosotros tenemos una obediencia completa hacia Dios. ¿Cuál fue el error? Mire, el error de la desobediencia parcial. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, porque quiero que note el mandamiento claro que Dios les dio. Y es que Dios es muy claro con nosotros. ¿Sabe? Eso me encanta de la palabra de Dios, que Dios nunca le dice, a lo mejor, quizá, nunca podemos decir, no sé qué es lo que Dios quiere, porque Dios es muy claro. Note el mandamiento tan claro que Dios le dio en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice la Biblia, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El mandamiento de Dios era bien claro. Entra a la tierra prometida y destruye todo. Todos los que están ahí, destrúyelos. No quiero que quede nada vivo. No hagas alianza con ellos, no te juntes con ellos, no hagas amistad con ellos, ni siquiera platiques nada. Destrúyelos por completo. ¿Qué hizo Israel? Regrese a Jueces capítulo 1, versículo 21. Una y otra vez la Biblia nos va a decir, no lo arrojaron. Cuando los habían conquistado, cuando tenían el poder sobre ellos, cuando podían sacarlos, cuando Dios les había dado la victoria, dice la Biblia, no lo arrojaron. No lo hicieron. Sacaron a algunos, pero mantuvieron a otros. Conquistaron parte de la tierra, pero la otra la dejaron. La obediencia imparcial. ¿Sabe que este es el problema principal de muchos cristianos? Este es el peligro de la vida cristiana, porque la obediencia parcial parece obediencia. Y es que usted dice, pastor, es que lo estoy intentando, es que ya di un paso para adelante, poquito a poquito, ahí vamos. Y Dios dice, no, o obedeces o es desobediencia. O lo haces o no lo haces. ¿Cumplieron el mandamiento de Dios? No. ¿No recuerda cuando esto le pasó a Saúl también? Y él le dijo, vas a destruir vacas, bueyes, todo al rey, destruye todo. Y Saúl dejó vivo a lo mejor de los bueyes, lo mejor de las vacas, al rey. Y Dios le dijo, ¿por qué no obedeciste la palabra de Dios? Es que obediencia imparcial no es obediencia, es desobediencia. Quiero que comprenda esto. Usted no puede vivir con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo y que Dios le bendiga. Por eso la Biblia nos enseña una y otra vez, no podemos jugar con el pecado. O es cristiano o no es cristiano. Algunos dicen, pastores, que sí voy a ser cristiano, pero nada más no quiero ser fanático. Puede ser fanático del fútbol, puede ser fanático del trabajo, puede ser fanático de todo, menos de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Porque simplemente no queremos obedecer. Pero quiero que note lo que Dios nos dice acerca de la obediencia imparcial. Vaya conmigo a Josué capítulo 23, versículo 12. Porque Dios les advirtió. Desde que salieron de Egipto hasta cuando entraron a la tierra prometida, una y otra vez Dios les dijo, no puedes jugar con el pecado. Josué 23, 12 dice la Biblia, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si no concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y a ellas con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, note, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, porque no pudieron con los de caballo. Porque Dios dijo, estás solo. Cuando tú obedeces a Dios imparcialmente, Dios te dice, estás solo.
Es por eso que muchas veces el cristiano se cansa, porque dice: Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Dios le da mandamientos a usted y usted lo hace a medias, obedece imparcialmente, y Dios dice: ahí yo no ayudo. Porque no hay una fe absoluta en Dios y su palabra. Señor, bendice mi matrimonio, pero no lo vas a hacer a la manera de Dios al 100%, entonces hazlo como tú quieras. O está con Dios o está sin Dios. Es que usted quiere la bendición de Dios obedeciendo parcialmente. Usted piensa que usted va a ser suficiente para apaciguar la ira de Dios, y entonces nada más con que no me castigue y me deje en paz, ya con eso voy a estar bien. Y así no funciona la vida cristiana. O está con Dios o está en contra de Dios. Por eso muchos dicen: es que ustedes son muy exagerados, mira, como que esto, aquello, la música, la vestimenta. No, es que somos cristianos o no somos cristianos. ¿No les dijo eso Josué? Decide hoy. ¿A quién vas a seguir? Si vas a servir a los dioses, a los que obedecen allá afuera, o si vas a obedecer a Jehová. Josué hizo una decisión absoluta: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que esa decisión llega a la vida de cada cristiano. Si usted quiere la ayuda de Dios en su vida, usted tiene que obedecer absolutamente. Esto es lo que dice la Biblia: Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Estás solo. Si no quieres obedecer, hazlo solo. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La obediencia parcial siempre termina en una trampa, en lazo, en dolor y en castigo, siempre. Y es ahí donde la gente se enoja con Dios y dice: Señor, si iba a la iglesia. Es que obediencia imparcial no sirve. De nada sirve que usted venga a la iglesia si usted no obedece la palabra de Dios. De nada sirve que usted venga a la iglesia si sigue coqueteando con sus amistades del mundo. De nada sirve que usted venga a la iglesia y no obedezca plenamente la palabra de Dios. Es que usted debe de decidir: soy cristiano, sigo a Cristo, Él es mi Dios. No puede vivir en medio. Muchos cristianos dicen: es que Dios es mi Señor, pero usted le reserva ciertas áreas. A esto sí no. La música, eso sí no, pastor. Mis planes, eso sí no. Mi carrera, no, eso sí, no. Estas amistades, no, eso sí no. Lo que sea. Mi dinero, no, eso no. Mi noviazgo, eso sí no, Señor. Lo que sea. Es más, ¿en dónde más puedo hacer de más para que dejes esto en paz? Y Dios dice: así no funciona la vida cristiana. O sigues a Cristo o no sigues a Cristo. La obediencia imparcial siempre termina en dolor. Note el error de la tolerancia espiritual. Jueces capítulo 1, versículo 27. Dice la Biblia: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, note, mas no lo arrojó. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Versículo 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Lo que al principio parecía insignificante se hizo una epidemia en el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? No los arrojaron.
empezaron a tolerar el coexistir con naciones que ellos no tenían que vivir. Este es el problema cuando usted obedece imparcialmente. Usted empieza a acostumbrarse a vivir con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Y usted empieza a pensar que la vida cristiana es como un buffet en el que usted escoge lo que usted quiere cambiar y lo que no quiere cambiar. Que usted piensa que es de a poquito o de esta área sí, pero esta área no. Y Dios dice, así no funciona. O obedece a Dios o no obedece. Ellos comenzaron a tolerar a estas naciones. Ellos seguían así, adorando a sus dioses. Ya no les molestaba. Ya no les molestaban los altares. Ya no les preocupaba su pecado. Ya no les molestaba que sus hijos se juntaran con los de aquellas tribus. En realidad hasta se empezaban a casar entre ellos. Ya no les molestaba, decían, bueno, es que son buenas personas. Dice la Biblia en el capítulo 2, vino una generación que después ya no conocía ni a Dios. Porque escuche bien esto, lo que usted tolera en casa, eso es lo que van a vivir sus hijos. Este es el gran peligro con el yugo desigual, que lo que usted tolera en su casa es lo que sus hijos adoptan. Es que usted no comprende que si usted empieza a tolerar la música que no debe, las cosas que usted no debe, si usted empieza a tolerar y a usted a ceder a las convicciones de Satanás, a la amistad del mundo, tarde o temprano sus hijos terminan ahí. Dice la Biblia, cometieron el error de sentirse cómodos con el pecado. Cometieron el error de olvidar el propósito de Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 7:3. Es que Dios tenía un plan específico. La voluntad de Dios no era ser cruel con las naciones que estaban ahí, era proteger al pueblo de Israel. Dios sabía que estas naciones eran perversas. ¿Sabía que estas naciones mataban niños? Caminaban a niños sobre el fuego. Eran perversas, no eran buenas personas. Desobedecían a Dios, se mofaban de Dios, tenían dioses ajenos. Dios dice, esas tenemos que destruirlas. No porque era cruel con ellos. Note lo que dice Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos, sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué Dios les dijo que no se mezclaran con ellos? Porque dijo, este es el propósito, cuidarte a ti y cuidar a tu familia. Lo que tú no comprendes es que si tú empiezas a tolerar estas cosas, tu hijo se va a juntar con su hija se va a juntar con su hijo, y después van a olvidarse de Dios. Este es el problema del yugo desigual. Tarde o temprano te alejan del Dios de la Biblia. Es que yo he visto 1000 veces, no, es que en realidad eso no quiere decir la Biblia. En ese tiempo, nunca leen su Biblia, pero son bien teólogos. No está hablando así en realidad de que la mujer se someta al hombre. Es que en ese entonces no había ropa de hombre y de mujer, todos eran unisex. No había música rock en ese entonces. Si hubiera carros, Jesús tuviera el más caro. O sea, dicen cosas que no están en la Escritura. Para justificar su pecado, no adoran al Dios de la Biblia. No quieren obedecer al Dios de la Biblia. La Biblia es clara en sus mandamientos. Dice la Biblia, con esas personas no te juntes. No debe de haber relación. Dice la Biblia, si tú te juntas con ellas, te voy a castigar como las castigué a ellas. Dios no hace acepción de personas. Aún el pueblo de Israel, cuando se alejó de Dios, Dios dice, te voy a castigar como a una de ellas.
Es que hay un gran peligro en el juntarse con naciones ajenas. Por eso la Biblia dice, sácalos de ahí. El propósito era sacarlos de Egipto, no para llevarse a Egipto con ellos, sino para llegar a la tierra prometida y vivir en una tierra, una vida diferente. ¿Sabe que Dios no le sacó del mundo a usted para que usted se traiga el mundo a la iglesia? Parece que esa es la meta de muchos cristianos, el salir del mundo para traerse su música rock a la iglesia. Eso no es para eso no nos salvó Dios. Dios no nos salvó para traer sus noviazgos del mundo. Dios no nos trajo del mundo para traer aquí vestimenta del mundo, para que nuestros jóvenes se vean igual de cholos que los de allá afuera. No. ¿Sabe para qué nos salvó Dios? Para ser diferentes. La Biblia usa la palabra peculiar, para ser la sal de la tierra, para ser la luz del mundo. Eso quiere decir, eso es tinieblas. Tenemos que ser completamente lo opuesto. Usted puede entrar a varias iglesias y decir, ¿dónde está la diferencia? Yo no sé cuál es la diferencia entre una iglesia y un concierto de rock. Pero según ellos el Espíritu Santo se mueve. No. Es el Espíritu, pero no es del Espíritu Santo. Dios les recuerda, no te saqué de Egipto para vivir en idolatría, para vivir paganamente. Te saqué para que seas diferente. Ellos olvidaron que el propósito de Dios era darles una vida mejor. Por eso nos sacó Dios del mundo. No para quitarle la diversión, no para que usted se pierda de algo maravilloso, sino porque el mundo te esclaviza. El pecado te esclaviza. Y a muchos cristianos se les olvida qué tan bueno es Dios con nosotros, que nos sacó de esa vida. Por eso algunos quieren regresar y los que no quieren regresar se lo quieren traer con ellos. No. Es la Biblia que nos salvó para que andemos en buenas, para ser diferentes. Ese es el propósito de Dios. Número 2, escriba ahí la excusa para no conquistar. Siempre que hay una obediencia imparcial, es porque hay una justificación a nuestro pecado. Nadie dice, voy a desobedecer a Dios. Nadie dice, estoy en contra de Dios o en rebeldía contra Dios. En realidad, la mayoría de los cristianos que viven en medio piensan que son mejores cristianos que nosotros. No, yo porque sí tengo una verdadera conexión con Dios, ya no necesito eso de la Biblia, eso de la iglesia, eso ya. Hablé con un par de cristianos la semana pasada que me estaban tratando de convencer de no ir a la iglesia. Imagínense un cristiano diciéndome a mí como pastor, es que eso no, Dios no quiere que vivas en temor. ¿Se imagina usted eso? Usando la misma Biblia como el mismo Satanás para decirte, Dios no quiere que tengas temor, de que si no vas a la iglesia Dios no te va a bendecir. ¿De qué estás hablando? No dejando de congregarnos, no ir a la iglesia siempre es pecado. Es lo que hace el mundo. Porque siempre quiere justificar su desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque nada más quiere apaciguar su desobediencia, que el Espíritu Santo que le está diciendo está mal y eso no es lo que debes hacer. Nunca está bien desobedecer a Dios y no sentirse mal por ello. Si usted está ahí, está en problemas. Pero esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Note lo que dice Jueces 1:28. El pueblo de Israel se sintió fuerte. Me encanta esta frase porque revela cuándo es cuando nosotros somos más vulnerables a caer en pecado. Dice Jueces 1:28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Vaya al versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Note el versículo 33. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbim,
Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Ellos empezaron a usar la excusa de la fuerza humana para decir, ya no necesitamos a Dios. Gracias, Dios, porque me has llevado hasta este momento, ya estoy bien. El matrimonio ya mejoró un poco, ya no soy drogadicto, ya no soy alcohólico, mi familia ya empezó a ir a la iglesia, ya estoy bien. Gracias, Dios, gracias por participar. Entonces comenzamos a vivir como queremos. Empezamos a confiar en nuestra propia fuerza humana. Qué triste es que busquemos a Dios en nuestros momentos débiles y nos olvidemos de Él cuando Él nos mejora. Cuando estamos en un problema financiero, Señor, ayúdame. Sin ti no puedo, tú lo eres todo. Le bendice. No, es que yo lo hice solo, el trabajo, el negocio que yo creé. Cuando usted no era nada, Dios le ayuda y ahora se cree todo. ¿Se cree más fuerte que Dios? Hasta empieza a decirle usted a otros, ¿cómo? No, mira, no seas así, no seas exagerado. Por eso el lugar más peligroso para los cristianos orgullosos es el éxito. Por eso a muchos Dios los tiene que tener sin éxito. Dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor. Memorices este versículo, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Muchos cristianos que dicen, bueno, pastor, ya me voy a ir de la iglesia, pero no se preocupe, voy a seguir siendo fiel, no voy a faltar el domingo. Cuando antes nosotros pensábamos, yo no me quiero separar de aquí, porque separado de aquí, ¿dónde voy a terminar? ¿Qué pasó? Su corazón está lleno de orgullo. Ya soy suficiente fuerte para estar en el mundo. Ya no, pastor, es que esas amistades a mí ya no me hacen. Yo estoy bien plantado. Yo entiendo, pastor, jóvenes cristianos, aquellos que son inmaduros, ellos deben tres servicios para ellos, que usen corbata, ellos ocupan. Yo ahorita estoy en un lugar ya muy estable espiritualmente. Necio. No sabes que estás a punto de caer, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo ciega al cristiano, se olvida de Dios y termina en derrota. Cuando tuvieron fuerza. No te la excusa de la ganancia temporal. Es que los vamos a hacer tributarios. Dice la Biblia una y otra vez, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Una y otra vez. Usted va a escuchar en el versículo 30, 33, 35, todos estos versículos van a decir, es que lo hicimos para hacerlos tributarios. Señor, tenemos una mejor idea de la que tú tienes. Tú dices que los destruyamos, pero si los destruimos, mira, ¿qué tal si en lugar de destruirlos, los hacemos tributarios? Y ahora el diablo va a pagar por tu obra. ¿Usted cree que Dios ocupa ayuda de alguien más? Pero es que queremos justificar nuestro pecado. Entonces usted le busca beneficios a su desobediencia. No, pastor, sí fue a los 15 años, pero repartí folletos. Me llevé unos folletitos ahí. No, pastor, ya sé que no es así muy cristiano como yo, es cristino, pero yo lo voy a cambiar. ¿Cómo vamos a alcanzar a otros? Yo, pastor. Es que mire el beneficio de la desobediencia. Pastor, es que ya sé que es el trabajo, me va a sacar los domingos, pero imagínense el diezmo que voy a dar. Es para Dios.
su obra, tú, Señor, que estás en los cielos. No, pues es que hay que darle chance a otros, pastor, que le echen ganas, que ellos sirvan. Siempre se quieren escudar detrás de excusas piadosas, porque usted no quiere revelar lo que de verdad hay en su corazón, que es rebeldía. No duraron mucho de tributarios, porque usted lo que usted piensa que usted puede controlar, tarde o temprano lo esclaviza a usted. Ellos pensaron que tenían una mejor idea. Recuerde lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de Él. ¿Sabe qué dice Dios? Yo sé que tú piensas que sabes más. Sé que tu orgullo te dice que tú sabes más, que ya no necesitas de Dios, ya estás fuerte. Tienes una mejor idea. Dice Dios, ahí es cuando tú te debes de dar cuenta, esta es mi propia opinión, porque no es lo que dice la Biblia. En realidad va en contra de lo que dice la Biblia. Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay camino que al hombre le parece derecho y es camino de... Es que ¿cómo puedo explicarle a usted que usted no conoce el futuro, pero Dios sí? Dios decía, son tributarios hoy, mañana van a ser tus amos. Hoy te causan gozo, mañana te van a hacer llorar. Hoy lo tienes bajo control, mañana te va a controlar a ti. Por eso muchos cristianos viven en dolor. Porque lo que parecía una buena idea antes no funcionó como quería. ¿Cuántas personas se casan en yugo desigual para 10 años, 20 años después decir Dios tenía la razón? ¿Cuántos se meten en problemas financieros para después decir Dios tenía la razón? ¿Cuántos tenemos amistades para después decir Dios tenía razón? Mejor déjele digo desde este momento, joven, aprende, Dios siempre tiene la razón. Lo que Dios dice que va a pasar, pasó. Dijo Dios, tus hijos se van a juntar con ellos, te van a esclavizar, te van a sacar del plan de Dios, van a hacer tus azotes, van a hacer tu lazo, te van a hacer caer. ¿Y qué pasó? Todo lo que Dios dijo que iba a pasar. Es que usted lo toma por sorpresa, pero a Dios nunca lo tomó por sorpresa. Por eso es que muchas veces como pastores le podemos decir qué es lo que va a pasar, no porque seamos profetas, pero es que Dios ya lo dijo. Y lo que Dios dice es lo que pasa. No tiene que echar a perder su vida para aprender. Finalmente, escriba ahí la esclavitud por no conquistar. Lo que Dios les advirtió que iba a pasar, ¿qué cree? Les pasó. Note lo que dice Jueces 2:3. Se convirtieron en azotes estas naciones. Por tanto, dice la Biblia, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ellos se convirtieron en una constante aflicción, en un constante conflicto, en una constante guerra con el pueblo de Israel. Por eso vamos a estudiar todo el libro de Jueces y usted se va a dar cuenta de esto. Todo lo que Dios dijo que iba a pasar, le pasó. Por eso su vida de ellos fue tan catastrófica, tan dolorosa, tan llena de dolor. Y vamos a ver en algunos pasajes cosas tan extremas que usted va a decir, ¿cómo Dios pone eso en la Biblia? Pero es que eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos fuera de la voluntad de Dios. Esto le pasa hasta a los mejores cristianos. En realidad le pasa a los que se creen buenos cristianos. Dice la Biblia que estos hombres no permanecieron neutrales, terminaron esclavos a las naciones paganas.
Los pecados que no eliminamos hoy se convierten en los problemas que enfrentamos mañana. El pecado que no eliminamos hoy siempre se convierte en el dolor de mañana. Por eso no es simplemente una pequeña desobediencia. No es que, bueno, es que usted piensa. No es que, bueno, somos un poco diferentes. O lo dijo Dios o no lo dijo Dios. No es como yo lo interpreto, es lo que Dios dijo. No es lo que yo pienso, es lo que Dios piensa. Es la Biblia que se convirtieron a la idolatría. Nota el versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Nuestras amistades tarde o temprano influyen en nuestra doctrina. Usted no es tan fuerte como usted piensa. No, yo los voy a cambiar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siempre es al revés. Siempre es al revés. El pueblo de Israel, ¿se imagina usted? Piense esto usted. Usted está hoy. ¿Quién aquí es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted sabe que Dios es el único Dios? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? A ver, levante su mano. Ya me espantó. Algunos aquí son mormones. ¿Dios es el único Dios? ¿Se imagina usted un año después de usted cargando su virgencita ahí en su bicicleta? Y usted diría, adorándola. Usted diría, ¿cómo termina una persona así? Pensando que Dios es el único Dios y ahora está con los de la luz del mundo. ¿Se imagina eso? Ahí está con el nazario, ¿cómo se llama eso? Uno nunca se imaginaría eso. Si yo creo en Dios, yo sé quién es Dios. Pero las amistades son tan poderosas que le pueden sacar y hasta adorar a otros dioses. ¿Sí sabe que el hombre más sabio del mundo, Salomón, así le pasó? Tarde o temprano sus amistades corrompen sus costumbres. Finalmente, mire, se convirtió en esclavitud. En los siguientes versículos vamos a ver, ellos no conquistaron a las naciones. Las naciones los esclavizaron a ellos. Por eso Dios tuvo que levantar jueces para que liberaran a su pueblo de la agonía, el dolor por el que estaban pasando. Vamos a ver el mismo ciclo una y otra vez. El pecado, van a la idolatría, después caen en la opresión, son esclavos de una nación pagana, empiezan a clamar a Dios porque ahora sí necesitan de Dios, y Dios en su misericordia los vuelve a rescatar para volver a hacer lo mismo. ¿Dónde comenzó todo? En estos versículos. Este es el fundamento de todo el libro de Jueces. No los arrojaron. Yo le pregunto a usted, ¿con qué pecado está usted jugando? ¿Qué rehúsa usted a cambiar? ¿Qué obediencia parcial tiene usted el día de hoy? Primero vino el error, después vino la excusa y terminó en esclavitud. Nunca se le olvide qué tan cruel es el pecado. Y nunca se le olvide qué tan bueno es Dios.